Max, el perro policía retirado de Thomas Brennan, desarrolló una obsesión perturbadora durante los paseos nocturnos. Noche tras noche, el veterano canino desaparecía en el bosque y regresaba cargando objetos metálicos grandes cubiertos de óxido. Tenían forma ovalada, del tamaño de una pelota de fútbol americano, y eran sorprendentemente pesados. Después de 2 semanas, una docena de objetos misteriosos se acumularon cerca del cobertizo de Thomas. Cuando su anciano vecino veterano los examinó, su rostro se puso completamente pálido. Thomas Brennan había trabajado 30 años como ingeniero civil antes de jubilarse en el campo. Su casa de campo estaba ubicada en 15 acres de terreno boscoso en la Pensilvania rural. Pero la jubilación se sentía solitaria. Thomas decidió que necesitaba un compañero. Contactó al departamento de policía del condado y preguntó sobre perros de servicio retirados. Lo conectaron con Max, un pastor alemán de 7 años que había servido 5 años en la fuerza. Una lesión en la pata había terminado su carrera. Max había sido un perro de detección, especialmente entrenado para encontrar de todo, desde narcóticos hasta personas desaparecidas. Cuando Thomas conoció a Max en el refugio del condado, el perro cojeaba ligeramente, pero sus ojos estaban agudos y alerta. Thomas firmó los papeles de adopción ese mismo día. Las primeras semanas transcurrieron sin problemas. Max se acomodó en una rutina cómoda de alimentación matutina, siestas vespertinas en el porche y paseos nocturnos por el bosque. Entonces algo cambió. Durante sus paseos nocturnos, Max comenzó a quedarse atrás. Thomas lo llamaba, pero el perro se desviaba hacia la misma sección del bosque. Max siempre regresaba cargando algo en su boca. La primera vez que pasó, Thomas pensó que era solo una piedra. Max la dejó cerca del cobertizo. El objeto tenía forma ovalada, aproximadamente del tamaño de una pelota de fútbol americano, completamente cubierto de óxido. Thomas lo levantó y se sorprendió por su peso. Lo tiró a un lado y no pensó más en ello. Pero Max regresó la siguiente noche con otro, y la noche siguiente, otro más. Siempre de la misma área de la propiedad. Thomas comenzó a prestar más atención. Cada objeto era casi idéntico en tamaño y forma. Cuando Thomas raspó la superficie con una herramienta, descubrió metal debajo. Examinó otro y encontró secciones donde el óxido se había comido el material, revelando interiores huecos. Después de 2 semanas, Thomas tenía aproximadamente una docena de objetos alineados contra la pared del cobertizo. Max no mostraba señales de detenerse. Cada noche el perro se dirigía directamente a esa misma parcela de bosque y regresaba con otra pieza. Thomas se sintió inquieto. Los objetos eran demasiado uniformes en apariencia, y Max los trataba con cuidado inusual, colocando cada uno suavemente. Decidió llamar a su vecino Frank, un veterano retirado que vivía a 1 milla por el camino. Frank tenía 80 y tantos años y había servido en Corea. Frank llegó a la mañana siguiente en su vieja camioneta pick-up. Thomas le mostró la colección. Frank se agachó para examinar los objetos, volteando uno en sus manos curtidas por el clima. La expresión del anciano cambió inmediatamente. El color se desvaneció de su rostro. Frank puso el objeto cuidadosamente y retrocedió. Le dijo a Thomas que dejara de tocarlos, que no los moviera, que no dejara que nadie más se acercara a ellos. Thomas preguntó qué eran. Frank dijo que no estaba seguro, pero había visto objetos similares durante su servicio militar décadas atrás. Insistió en que Thomas llamara a las autoridades inmediatamente. Thomas sintió que su estómago se tensaba de preocupación. Llamó a la policía y explicó la situación.
La operadora parecía confundida al principio, pero cuando Thomas describió los objetos en detalle, su tono cambió. Dijo que enviarían a un oficial de inmediato. Un oficial joven llegó en 1 hora. Fotografió los objetos desde múltiples ángulos e hizo varias llamadas telefónicas desde su patrulla. Antes de irse, le dijo a Thomas que mantuviera a todos alejados del área. Alguien de la Oficina de Manejo de Emergencias del condado se pondría en contacto pronto. Al final de la tarde, Thomas recibió una llamada de un oficial del condado. Thomas recibió instrucciones de mantenerse completamente alejado de los objetos. Un equipo especializado llegaría al día siguiente. Thomas apenas durmió esa noche. Mantuvo a Max adentro, lejos del bosque. El perro caminaba inquieto cerca de la puerta, gimiendo suavemente. El equipo llegó temprano a la mañana siguiente. 3 vehículos ingresaron al camino de entrada, marcados con insignias militares. Hombres con equipo de protección salieron, cargando equipo de detección. Un especialista de cabello canoso se acercó a Thomas y le pidió que describiera todo lo que había pasado. Thomas explicó cómo Max había estado recuperando los objetos durante las últimas 2 semanas. El especialista escuchó cuidadosamente, tomando notas. Luego examinó la colección cerca del cobertizo. Se agachó, estudiando cada objeto sin tocarlos. Después de un largo silencio, se levantó y confirmó lo que Frank había sospechado. Eran viejas municiones de entrenamiento militar. El terreno donde Thomas vivía había sido una vez parte de una zona de entrenamiento militar utilizada por la Guardia Nacional en los años 1950 y 60. Cuando la propiedad se vendió años después, la mayoría del armamento había sido retirado. Pero algunos objetos, especialmente municiones de entrenamiento enterradas profundamente en zonas de impacto, habían sido pasados por alto. El especialista explicó que décadas de corrosión habían hecho las municiones inestables. No explosivas en el sentido tradicional, pero peligrosas si se manejaban mal. Max las había estado recuperando de una vieja zona de impacto. A través de los años, la erosión y la lluvia habían expuesto gradualmente lo que había estado enterrado por décadas. El entrenamiento de Max, como perro de detección, le había dado los instintos para reconocer algo inusual, incluso años después de la jubilación. El equipo pasó todo el día inspeccionando la propiedad con detectores de metal y equipo de penetración del suelo. Al final de la tarde, habían recuperado 5 municiones de entrenamiento adicionales del lugar donde Max había estado cavando. Cada una fue cuidadosamente cargada en contenedores reforzados y transportada. El especialista le dijo a Thomas que el área ahora estaba segura y despejada. Agradeció a Thomas por reportar el hallazgo y prevenir lo que podría haber sido un incidente serio. Antes de irse, el especialista le dio a Max una palmadita en la cabeza. Dijo que era raro que un perro retirado todavía confiara tanto en sus instintos de entrenamiento. Unos días después, un representante del departamento de policía local pasó por la casa. Le presentó a Thomas un certificado de reconocimiento para Max, elogiando al perro por su servicio. Thomas colgó el certificado en la pared con orgullo. Max continuó sus paseos nocturnos, pero ahora simplemente vagaba por el bosque pacíficamente. Ya no regresaba a esa sección del terreno. Thomas pensó en lo fácil que habría sido ignorar los objetos completamente. Pero Max había sabido mejor. Incluso después de la jubilación, el perro nunca había dejado de trabajar. La historia se convirtió en favorita entre los visitadores de la casa de campo. Thomas les mostraba el certificado y explicaba lo que había pasado. Thomas se dio cuenta de que el pasado
no siempre permanece enterrado para siempre. A veces resurge cuando menos lo esperas. Y a veces, los instintos de un viejo perro policía permanecen más agudos de lo que cualquiera podría imaginar, mucho después de que su placa haya sido retirada. ¿Y tú? ¿Habrías reconocido el peligro escondido en tu propio patio trasero? ¿O lo habrías descartado como nada más que chatarra vieja,